el rato y la verdad me siento muy tranquila en este medio de transporte. No, en México es verano todo el año, me encanta. Anda que no soy feliz yo en mi bicicleta. ¡Ah! Referente a la seguridad. Se rastrean los viajes. Tu aplicación usted ya puede grabar audios. Necesitas una tarjeta de movilidad integrada. Ay, me habéis pillado sacando las malas hierbas de la planta. Si es que no puedo estar quieta. Hoy me he levantado con ganas de movimiento. ¡Rico, rico, rico! Cuando mis vídeos son tranquilos, pues nunca lo vamos a lograr, ya me conocéis. Estaba pensando que os interesa saber cómo moverse por la Ciudad de México, cuáles son los mejores medios de transporte. ¿Sí? Vamos a ello. Hago este vídeo porque me acuerdo que cuando yo llegué por primera vez a la Ciudad de México no sabía cómo moverme. No tenía ni idea cuántos medios de transporte había, si eran seguros, no eran seguros, si se pagaban en efectivo, en tarjeta, no tenía ni idea. Así que creo que este vídeo va a ser muy útil para los extranjeros que venís aquí por unas semanas o venís a vivir, o para los mexicanos que sois de diferentes estados y nunca habéis venido a la Ciudad de México. Entonces hoy vamos a hacer 5 trayectos diferentes y vamos a utilizar 5 medios de transportes diferentes y así vemos cómo funcionan, qué necesitamos. Vamos a empezar por el Metrobús, que para mí es uno de los favoritos en esta lista de los 5, y ahora os explicaré qué vamos a hacer. Vale, vamos a sentarnos como hacemos en casa, ¿no? Cuando estamos en nuestro pueblo, en nuestra ciudad y vamos a agarrar nuestro carro, siempre miramos la ruta, cómo llegar a ese lugar. Pues el medio de transporte es lo mismo, saber dónde queremos ir. Por ejemplo, yo hoy quiero ir a la Plaza de las Cibeles para ver un rinconcito de Madrid. Lo que voy a hacer es, entro en Google Maps y voy a poner la dirección para que me diga la ruta que tengo que seguir con el Metrobús. Si no tenéis internet en la calle, que a mí me pasó, lo que podemos hacer es desde el hotel, desde una panadería, la misma Ciudad de México que tiene wifi en todos los rinconcitos, hacer una foto de la ruta que vamos a seguir. Entramos en Google Maps y aquí pongo la Fuente de las Cibeles, aquí la tengo, Fuente de las Cibeles, está aquí. Entonces ponemos ruta y el Google Maps lo bueno que tiene es que sale en carro, andando o transporte público. Lo que haremos es apretar el transporte público y nos da las opciones que hay. ¿Veis? Esto MB es el Metrobús. Vamos a entrar aquí, mirad, aquí sale en donde estamos ahora. Dice que si andamos 2 minutos ya encontramos el Metrobús, que es la línea 1, y nos dice la dirección y dice que solo hay 3 paradas. Aquí lo bueno es que te da la información de la cantidad de paradas y la dirección. No nos vayamos a ir para otra dirección. Y ya tenemos la información y ahora tenemos que andar 2 minutitos hasta llegar al Metrobús, que está aquí cerquita. ¡Vamos! Vale, ya estamos llegando al Metrobús, la parada de Campeche. La tenemos aquí. Ese es el Metrobús. Como hemos visto, estamos justo en la avenida Insurgentes, muchísimo tráfico, pero tienen un carril exclusivo para el Metrobús. Eso es bueno porque cuando hay muchísimo tráfico, quieras o no, lo evitas porque va por su propio carril. Y ahora os voy a explicar cómo subimos al Metrobús. Normalmente aquí hay policía o seguridad, así que si tenéis alguna duda, no dudéis en preguntar. Siempre vamos a encontrar máquinas. Aquí no hay taquillas, no se paga en efectivo a una persona. Tú aquí necesitas una tarjeta de movilidad integrada. La puedes comprar en estas máquinas. Compra o recarga. Recarga es porque esta tarjeta es recargable. Cada viaje del Metrobús cuesta 6 pesos y la tarjeta solo cuesta 16 pesitos. Si no tenéis, venís a esta máquina que se puede pagar en efectivo como en billetes. De hecho, voy a meterla porque no sé cuánto dinero hay. Vamos a ver, 7 pesos. Como vamos a ser 2 personas porque puedes compartir la tarjeta, voy a recargar. Voy a poner efectivo, hay 7 pesitos, pues voy a poner 20 pesitos más. Aquí pone 27 y aquí pongo recarga. Ya está, ya puedo retirar la tarjeta. Ahora ya vamos a entrar. No soy mucho de transporte público porque me lío, pero es fácil. Parece muy complicado, pero es fácil. Entonces ahora hay unos tornos. Presente su tarjeta. ¿Acá? Ah, ya, ok.
Para mí esto es un invento perfecto porque se puede utilizar en el Metrobús, en el metro, en el trolebús, para el ecobusing. Esta tarjeta te sirve para muchísimos medios de transporte. Me parece que es un regalo de Dios. Dirección Indios Verdes. Entonces vemos que esta es hacia Indios Verdes y esta de aquí es hacia El Caminero, que lo tenemos aquí. Es raro, pero va muy vacío. Podemos encontrar en horas punta que no cabemos. Está complicado, entonces tienes que ir ahí entrando como puedes. A mí me encanta el Metrobús porque vas viendo el exterior, ¿no? Siempre me gusta ver la calle y no me agobia tanto como el metro, que hay veces que sí me agobia porque vas bajo tierra, ¿no? Y os voy a llevar conmigo porque hay también el vagón de mujeres. Vamos a verlo. Normalmente es el que está más vacío, no hay tantísima gente y es para mujeres y para niños menores de 12 años. Y son rositas, como veis. El metro también tiene el vagón exclusivo de mujeres. Aquí hay veces que nos sentimos más seguras, ¿no? De hecho, yo siempre he ido en el vagón de mujeres y en los otros vagones y la verdad me siento muy tranquila en este medio de transporte. Uy, que no se nos vaya a pasar la parada. Esperar, que aquí justo detrás está nuestra parada. Tenemos que bajar en Durango. Ahora estamos en Álvaro Obregón. Creo que nos falta una parada más. Entonces, lo bueno también del Metrobús es que te va avisando. Si no conocéis el lugar, estar atentos a los paneles y así seguro no os perdéis. Tiene 7 líneas diferentes y abarcan casi toda la Ciudad de México. Vemos aquí que están todas las paradas, por si tenemos alguna duda también las podemos seguir. Esto es Metrobús y metro, para hacer transbordos. Aquí el trolebús, por ejemplo. Y cuando hay mucha gente, el airecito de las ventanas va muy bien, porque así respira un poco de aire aquí dentro. A ver, esta es nuestra parada, Durango. ¡Ay! Que te lías y la pierdes, ¿eh? Ha sido súper rápido, ¿eh? Ya lo habéis visto. Ahora ya salimos sin pasar la tarjeta. ¡Adiós, Metrobús! ¡Adiós! ¡Adiós! Anda que no van rápido, ¿eh? Lo bueno del Google Maps es que, fijaros, ahora nos dice que tenemos que andar 7 minutos hasta la Fuente de las Cibeles. Tenemos que ir para allí. Ok. Ay, cámara. Siempre que sales del transporte público te encuentras los puestos de tacos y de comida. No puedo comer, ¿no? Todavía, cámara. Vale, no me dejan. Hoy el día está siendo muy culto. Enseñar a la gente a moverse por la Ciudad de México cuando la Mónica cada 2x3 se pierde. Bueno, por lo menos eres sincera y dices la verdad. Hemos tardado 10 minutitos. De hecho, el mapa te dice exactamente lo que tardas, ¿eh? No falla. Vamos a ver la fuente ya que estamos aquí, que es preciosa. Ya hemos llegado a la Fuente de las Cibeles. Y ahora vamos a utilizar el metro. Y he pensado que podríamos ir al bosque de Chapultepec. ¿Qué os parece? Vamos a ver cómo llegar allí con el Google Maps. Voy a poner aquí bosque de Chapultepec. Ya me sale enseguida. La ruta me pone en transporte público 28 minutos en teoría. Aprieto. Me sale esto, es como la M de metro. Voy a apretar para que me dé la información. Fijaros, ya se me ha abierto aquí. Primero, hacer sobre todo un pantallazo. Ay, no sé si lo digo por ustedes o por mí, porque yo necesito los pantallazos, que luego me pierdo. Me sale la línea rosa, 3 paradas y la dirección es observatorio a observatorio. Veréis que es un medio de transporte también muy seguro. Hay mucha gente porque en México se utiliza mucho el transporte público. Es muy útil y muy agradable de agarrar. Y así te pateas la Ciudad de México. ¡Vamos! ¡No pasas, cámara, no pasas! Justo saliendo de la Plaza de las Cibeles, he visto que tenemos el poste de Wi-Fi gratis. Parece que al ser público no funciona bien, pero funciona súper bien. Y estos postes están alrededor de toda la Ciudad de México. En muchos lugares lo encontraréis. Me parece una muy buena opción para la gente que llegamos aquí sin línea de teléfono o que no tenemos mucho dinerico para comprar otra. Estamos andando ya por la avenida Oaxaca. Vamos a la Plaza Insurgentes. La verdad, hoy es un día muy agradable, hace solecito, pero como hay tanta vegetación en México y tanto árboles,
pues está súper fresquito. Ya estamos llegando a la plaza de Insurgentes. De hecho es una plaza que a mí me gusta mucho. Es una plaza muy grande y aquí encontraremos la entrada de Metrobús y también de metro, Lo digo porque hay veces que nos toca hacer transbordo, no del mismo medio de transporte, sino de dos diferentes, ¿no? En este caso podría ser el Metrobús, que os lo voy a enseñar, lo tenemos allí, fijaros. El Metrobús de Insurgentes está allá y justo aquí ya tienes la entrada del metro. Yo llevo 3 años y medio subiéndome en el metro, nunca me ha pasado nada. Sí que es verdad, pues que bueno, el celular, si lo llevas acá, pues como hay tantísima gente, pues hay veces que a lo mejor si te hacen así no te enteras. Por eso yo siempre voy con mi cangurera, pero esto pasa en México y en cualquier otra ciudad. Está todo muy señalizado, hay mucha seguridad y sobre todo, que eso me lo dice siempre mi madre, si tenéis alguna duda, no dudéis en preguntar. La gente es muy amable y siempre está dispuesta a ayudarte. ¡Ay! Un momento, que he entrado directa al metro y me he olvidado de la plaza de Insurgentes, que es tan bonita. Venir, es que a mí me gusta mucho esta plaza. La verdad, siempre hay muchísima gente. Hay veces que te encuentras música, gente tocando y es como, no sé, un lugar muy agradable para después de haber salido del metro, pues sentarte aquí y disfrutar. Vamos a dar una vueltita. Está rodeada de edificios enormes, edificios muy altos. Vemos otro punto de Wi-Fi gratuito. ¿Me regalas una foto? Claro, sí. ¿Seguidor del canal? Sí. Qué bueno. Chao, un placer. Chao. Ya dejamos la plaza de Insurgentes y vamos a entrar en el metro. ¿Cómo? Es gratis. Ah, sí. Ah, no lo sabía. Mira lo que nos dice la señora, que se estropearon o los echaron a perder o algo pasaría, pero que es gratuito hoy. Aquí tenemos la taquilla donde se compra el ticket, el billete sencillo, que vale 5 pesos. Pero normalmente aquí hay muchísima cola. Entonces, si tú tienes tu tarjeta de movilidad, lo pasas por el torno y te ahorras toda esta cola. Hoy nos ahorramos 2 billeticos de metro. Vemos aquí, madre mía, hace eco, qué vergüenza. Vemos aquí que hay mucha seguridad. Espera, vamos a un lado. Hay 2 entradas al metro. La dirección observatorio, que es donde tenemos que ir nosotros, y aquí está la dirección contraria, que es Pantitlán. La pronunciación de Moni. Hay elevadores, es solo exclusivo para la gente de movilidad reducida o embarazadas o mamás con carritos y sus bebés. Qué dispuestos están a ayudar. Debe ser que el elevador está estropeado hoy, como la seguridad estaba ayudando a cargar a la mujer en silla de ruedas. Llegamos al metro. Lo primero de todo nos fijamos otra vez en que estamos en la dirección correcta, dirección observatorio. Hay seguridad todo el rato y al fondo está el vagón rosa, que es el vagón para las mujeres, igual que el Metrobús. Solo mujeres y niños y ya pasas a esta zona y pues estamos como más seguras las mujeres. Simplemente tenemos un vagón, me parece que está muy bien. Yo he viajado en estos vagones y en aquellos y son seguros. Por suerte no es hora punta, pero ya vemos que la gente está formada con todo el tema de la sana distancia. Ya estamos en el metro. Hay metros que son más nuevecitos y otros más antiguos. Este, por ejemplo, es muy nuevecito. Aquí tenemos también un mapa. Nosotros estamos en Insurgentes y vamos hacia Chapultepec y son 2 paradas. Estar cerquita de los mapas, que yo siempre estoy cerquita por si acaso. Vemos que no está muy lleno, que te puedes sentar perfectamente. De hecho, aquí tenemos un lugar para sentarnos. Yo también lo he utilizado muchísimo. Si tenéis algún tipo de inseguridad, mujeres, vais en el vagón de las mujeres. Pero vemos aquí que hay mujeres, hombres, niños, ancianos. Ya hemos llegado a la parada y hay veces que no estoy muy segura, entonces lo miro 2 o 3 veces. Aquí tenemos el sistema de transporte. Vemos que tiene 12 líneas diferentes. Nosotros estábamos en la rosita, ¿os acordáis?
y estábamos en Insurgentes, mirar aquí. Ahora ya bajamos y veremos nuestro bosque de Chapultepec que tanto nos gusta. Y vamos a salir, que estoy hablando mucho, yo ya sabéis que me gusta mucho hablar. Ay, mi acordeón, que tenía una cosita más que deciros. Ah, sí, podéis hacer tantos transbordos como queráis, que cuesta 5 pesos, no se paga más, ese es el precio. Eso es importante saberlo, ¿eh? Vemos que aquí había muchísima gente saliendo. Hay paradas que te puedes encontrar que son más tranquilitas y otras que tienen muchísimo más movimiento. 2 paradas de metro, realmente han sido 2 o 3 minutos, hemos tardado más andando que no en el metro y funcionan muy bien y pasan muchos metros continuamente. Justo ahí tenemos una entrada. Vamos a entrar. Mi bosque de Chapultepec. Y entro ahora en mi lugar zen, me encanta. Muchas gracias. Vinimos muchos de golpe. Está bien. Gracias, muy amable. Hace calorcito, ¿eh? Ya os lo digo que hace calorcito. Ahora nos vamos a sentar 2 minutitos. Iremos hacia la puerta principal del bosque de Chapultepec y allí os hablaré del siguiente medio de transporte. Ay, aquí en verano todo el año, en México en verano todo el año. Y ahora ya estamos saliendo del bosque, que no toca hoy pasar el día aquí. Ya hay 2 vídeos en el bosque de Chapultepec, los podéis mirar. Oye, un momento, esto se merece una vuelta. Mirad qué vistas tengo ahora ya de cerquita. Tenemos allí las 3 torres. Qué impresionantes rascacielos, ¿eh? Y al otro extremo, que está muy lejos, pero vamos a intentarla. Tenemos allí el monumento de los niños héroes y también tenemos arriba el castillo de Chapultepec. Me gusta mucho este bosque. Vamos a idear el plan juntos. Ay, Dios mío, que me caigo. ¿Dónde podemos ir? ¿Dónde podemos ir? Venid aquí conmigo. Ahora vamos a hacer el Uber, taxi Uber. Es uno de los medios de transporte que más utilizo porque hay veces que cuando tienes mucha prisa es lo mejor porque te viene a buscar al punto donde le dices y te lleva al punto donde tú quieres. Cuando llegué a la Ciudad de México me comentaron el tema de los taxis. Me dijeron las aplicaciones de Uber y Cabify. No sé por qué yo escogí Uber. ¿Qué pasa con estos taxis? Lo bueno es que tienen una aplicación y el conductor está obligado a poner las matrículas del carro y su identificación. Por lo menos yo como usuaria me siento muchísimo más segura porque sé el nombre de la persona que me viene a buscar, sé que la empresa ha obligado a que diera la documentación ese conductor, sé que el carro ha pagado unos impuestos. Quieras o no, me siento muchísimo más segura. Te descargas la aplicación y pones dónde vas. Por ejemplo, vamos a poner Parque España. Y ya nos está diciendo el recorrido hasta Parque España. Y lo bueno de Uber es que te dice el costo. Es un costo cerrado, a no ser que encuentres muchísimo tráfico, algo raro que cambie la tarifa, pero normalmente el precio que te pone aquí en un inicio es lo que te va a costar. Punto 1, sabes lo que te va a costar. Punto 2, te dice cuánto va a tardar en llegar el Uber. Otra cosa muy importante para mí es que si tú quieres puedes compartir ese trayecto con la persona con la que estés viviendo, una amiga, una pareja. Si tu marido, por ejemplo, está en casa y tú vas a hacer este trayecto, si tú quieres lo puedes compartir y esa persona sabe perfectamente por dónde estás y cuándo llegas al destino. Yo creo que eso da mucha tranquilidad, eso es un punto que creo que es interesante saberlo. Hemos hecho ya 2 trayectos, el primero nos ha costado 6 pesos con Metrobús, el segundo nos ha costado 5 pesos y este ya nos cuesta 90 pesos. No va a ser muchísima más distancia de la que hemos hecho, pero bueno, estas cosas se pagan. Pongo confirmar. Y ahora estoy esperando que me acepten un conductor. ¿Veis acá? Que en 3 minutos nos va a llegar el conductor. Eso es bueno también porque cuando estás esperando estás viendo que el conductor ya se está acercando. El Uber se puede pagar en tarjeta o también en efectivo. Buenos días. Hola, buen día, Mónica, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos kilómetros son? No lo chequé. 1,8, casi 2 kilómetros. Sí. 15 minutos, debe ser que hay muchísimo tráfico, ¿no? Ahorita. Sí. Quería preguntarle, porque soy extranjera, Ajá. usted como conductor del Uber, en comparación con los taxis de calle, Estos.
exacto, el que tenemos delante. Ajá. ¿Usted qué piensa referente a la seguridad? Mire, hay buenos taxistas también, yo no tengo por qué hablar mal de ellos. Ajá. Hay veces que pues, en todos los ámbitos hay un poco de inseguridad. ¿Tú crees que es más seguro un Uber? ¿Nos podemos sentir nosotros más seguros? Sí, se rastrean los viajes. Ajá. Y ya en su aplicación usted ya puede grabar audios. O sea, si veo que algo está pasando, yo Ajá. puedo hacer un reporte, Un reporte. Al instante en el viaje. Seguir mi viaje, lo puedes compartir. Ya. Ay, muchas gracias por esa información. No te preocupes. Una cosita que también me gusta de ustedes, la mayoría, porque también te encuentras en Uber de todo tipo de carro, Ajá. pues que el trato es súper amable, es muy agradable, Sí. y que los carros normalmente están muy limpios. Sí, siempre tratamos de traer las unidades limpias. Ahora, el tráfico no hay nadie que te lo quite, eso es la realidad, Ese ha sido el tema de siempre. Sí. Otra cosa que a mí me da mucha seguridad, por ejemplo, en los taxis, es que tú ves el GPS que lleva el conductor y lo lleva visible. Tú estás viendo el trayecto que está haciendo. Y a donde le vaya bien a usted parar, pues ¿qué le debo? 92 pesos. Tengo 100 pesitos, ¿le va Sí, bien? está bien. Muy amable. Sí. Muchísimas gracias, un placer, chao. Hemos hecho 1,8 kilómetros, no llega a 2 kilómetros y hemos tardado como 20-25 minutos. Realmente el trayecto era muy poquito, pero por arriba pues está el tráfico y eso no te lo quita nadie. Y ahora vamos a sentarnos allí también. Vemos aquí el Parque España, que me gusta tanto este lugar, lleno de vegetación, lleno de fuentes, lleno de perritos. Estamos en Parque España y vamos a ir hacia Nuevo León. Creo que son también unos 2 kilómetros más o menos. Ahora vamos a utilizar el Ecobici, la bicicleta pública de aquí de Ciudad de México. También hay aplicación, os la voy a enseñar. Las cicloestaciones que hay en lo que es el centro de la Ciudad de México, fijaros. Ahora vamos a poner aquí, que es donde estamos ahora, en el Parque España. Tenemos 3 cicloestaciones cercanas. A la más cerquita es esta, que hay 15 bicicletas libres. Si ponéis en este botoncito, te dice la ruta para llegar andando hasta la cicloestación. Lo bueno, y por suerte cada vez hay más, que en toda la Ciudad de México hay muchos carriles de bicicleta con los volardos, que pues permite que tú te sientas más segura y que el carro no se te meta directamente en el carril bicicleta. ¿Qué necesitáis para registraros? Una tarjeta bancaria, una identificación, sea el pasaporte, lo normal es el pasaporte si sois extranjeros, y luego registrarte en lo que es la web. Entonces hay 4 tipos de pagos: por un día, por 2 días, por 7 días y por un año. Yo lo que hice la primera vez que llegué aquí, que solo vine 20 días, ya pagué el periodo de un año. Te cuesta $20 y ya lo utilizas tanto como tú quieras. Aquí, por ejemplo, tenemos una cicloestación. Necesitamos la tarjeta integrada. Puedes utilizar la bici durante 45 minutos. Si te pasas de ese tiempo, entonces pagas más. Si vemos que van a pasar los 45 minutos, dejas la bicicleta, creo que tienes que esperar 2 minutos y vuelves a agarrar otra, y así pues no vas a pagar un extra. Voy a agarrar aquí mi tarjeta, la voy a pasar aquí y en esta pantalla me va a decir la bicicleta que me ha tocado. Por favor, espere. La número 26. Vale, la número 26 vemos que está en verde. Fijáis, eso quiere decir que ya la podemos sacar. Uy, esto aquí iba alguien muy alto. Simplemente voy a bajar un poquito el sillín, lo aprieto por aquí. Vamos a empezar nuestro trayecto con bici. A ver, este medio de transporte requiere que esté atlético, pero a mí me encanta. Solo que hay que tener cuidado. Vamos por nuestro carril bici y ya empezamos nuestra ruta. Ya vemos lo agradable que es ir en bici y sobre todo que tenemos el carril bici, que hay que tener cuidado porque muchas veces pasan otras bicicletas, entonces bueno, tenemos que ir a un ladito. A mí me encanta, siempre que puedo agarro la bicicleta. Ay, Dios mío, qué hambre. Aquí hay un tianguis. Me encanta.
feliz yo en mi bicicleta. ¡Ah! 1, 2, 1, 2, aquí hay que estar atlético. Ahora estamos buscando una cicloestación para dejar la bicicleta, creo que allí delante la tenemos. Uy, que no puedo. Vamos a ver un lugar que esté vacío para dejarla. Y ya hemos utilizado el ecobici y hemos hecho un poco de deporte. ¡Tananán! Mirad, quería hacer el último trayecto ya y lo quería hacer con taxis, pero en un lugar que se llama taxi de sitio. Como vemos, es esto. Lo que pasa es que hoy hay un tianguis aquí y evidentemente los taxistas no están. Hola, estoy llamando al taxi de sitio. Estoy, mira, al ladito Nuevo León, ya me espero, entonces muchas gracias. Al estar el tianguis, pues tienen 2 taxis por acá que están cerca y dicen que en 3 minutos llegan. Está la opción de taxi de calle, que es el rosita que hemos visto, o el taxi de sitio. Por lo que a mí me han dicho, el taxi de sitio también tiene la documentación, están controlados, pagan los impuestos. ¿Qué nos podemos encontrar en los taxis de calle? Que tal vez no, pero sí está la opción de que te den más vueltas de la cuenta, que te cobren un precio que no es, que no pongan el taxímetro. Entonces, yo para agarrar un taxi en la calle me siento más segura ir en un taxi de sitio. Eso es lo que siempre me han recomendado. De hecho, he hablado con varios mexicanos que me decían, si tienes que agarrar un taxi, primero Uber o Cabify. Segunda opción, taxi de sitio. Y si no tienes más opciones, taxi de calle. Sí, soy yo. Gracias. Vamos a subir. Hola. Vamos hacia la Plaza Popocatépetl. ¿Cómo funciona? El taxímetro Ajá. empieza en 27.30. 27.30. Y el brinco está en 1 peso con 30 centavos cada 45 metros o cada 45 segundos. Referente a los taxis de sitio o los taxis de calle, ¿qué crees que es mejor? Del taxi libre, que es el rosa, Sí. lamentablemente ya se ha salido del control del gobierno porque no tiene el tarjetón vigente, A este, ¿no? porque el taxímetro lo traen alterado, por diversas circunstancias no traen seguro de pasajeros, no traen también tarjeta de circulación, las unidades las traen en unas condiciones sucias. Pues fue un gusto, de verdad, y que sigan bien su día. Ay, muchas gracias, señor. No, al contrario, gracias a ustedes. ¿Qué le debo? 40 pesos. Por favor. Muy amable, No, señor. al contrario. Gracias, Muchas bonito gracias día. a ustedes, buen día, Chao. cuídense mucho. La verdad, el trato también ha sido súper agradable, lo tenía todo muy limpito y ya hemos llegado a la plaza de Popocatépetl, que tanto me gusta a mí. Tan agradable esta placita, me encanta. Espero que os haya sido útil el vídeo. Yo creo que ha quedado todo claro, espero, y si no me dejáis ahí un comentario de Moni, ¿esto cómo era? Y yo os contesto, ya lo sabéis, me voy a ir a comer unos tacos. Espero que os haya gustado el vídeo, que haya sido útil, y ahora, para concluir, beberos una chelita de mi parte y unos tacos también. Yo me lo voy a comer de vuestra parte, ¿sí? Os envío un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!